¿Cómo les va? Sigo aquí con el doctor Luis Estrada. Gracias, Luis. Gracias a ti. Seguir aquí. Con mucho gusto. Hablamos anoche de tu divertimento, de cómo Spin sigue las mañaneras, pero tu fuerte, hay que recordar, es el manejo de estrategias, más bien, tu fuerte son las estrategias de comunicación y dices también el manejo de crisis. Eres politólogo y yo te quiero preguntar, parece ser que ha habido cuando menos 25 o 30 casas encuestadoras, más las encuestas que se hacen en redes sobre la elección sobre todo la presidencial del 2 de junio. En los estados está igual o peor, ¿eh? En los estados debe ser, sí, claro, más y peor, 32 entidades. Pero, ¿qué hay con la disparidad que se nota en los porcentajes en que casi todos le dan el triunfo a la doctora Claudia Sheinbaum? Pero, ¿qué tanto se puede constatar en cuanto a honradez o transparencia en cualquiera de esas encuestas? Sí, hay un problema que viene de mucho tiempo atrás, que es que los encuestadores afirman que las encuestas son privadas, que alguien les paga por, su cliente les paga por hacer la encuesta, pero al publicarlas en medios de comunicación, puede ser un periódico, puede ser una estación de radio, puede ser un canal de televisión o hasta YouTube, pues adquieren otra característica porque buscan incidir en la opinión pública y en el debate, ¿no? En los equipos de campaña incluso. Y esa parte de las encuestas publicadas, no de las encuestas públicas, sino las encuestas publicadas, pues por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo, son completamente públicas. Es decir, cuando una encuesta se publica en el Washington Post o en CNN o en Fox, tú puedes ver el cuestionario completo, las bases de datos completas, las frecuencias completas y tú puedes hacer el análisis más allá de lo que es la noticia o la nota periodística. Transparenta. Completamente. Y aquí no. Aquí cuando... Perdón, dices que no, pero se supone que las encuestadoras se registran ante el INE y el INE dice sí o no vale la encuestadora, no vaya a ser patito. Tiene la obligación de enviar información al INE, pero la información no es completa. Entonces, imagínate una encuesta de opinión, de intención de voto, de opinión, de aprobación presidencial, tiene por lo menos 40, 50 preguntas. Y lo que acaban enviando al INE son 8, 7 preguntas, solamente lo que publican, no lo demás. Entonces es imposible incluso saber si hay efectos de cuestionario o de fraseo de preguntas que haga que se induzca o no una pregunta o una respuesta, ¿no? ¿Y en eso el INE no puede hacer nada? Mira, hay un tema de los encuestadores que me parece que han peleado por mucho tiempo y es la autorregulación. Y en cierta forma tienen razón, pero creo que esto les ha afectado más al paso del tiempo. Sobre todo por la credibilidad. Por su propia credibilidad y el resurgimiento o el surgimiento de empresas que pues quién sabe de dónde vienen, quién pague o y ahora con las cibernéticas peor. Fíjate, déjame contarte una cosa que hicimos en 2017, una encuestadora que se llama Defoe y nosotros en Spin. En 2017 hicimos 2 encuestas preelectorales y una encuesta postelectoral en 2018. Las 3 encuestas completas, todo el cuestionario y toda la base de datos está pública desde el momento en el que las dimos a conocer, en 2017 y 2018. Incluso hasta el cuestionario lo tradujimos al inglés por si alguien lo quería analizar, en fin, y ahí siguen, ¿eh? Somos los únicos que en tiempo real hemos publicado toda la base y todo el cuestionario en la historia. Los únicos. Y desde que eso ha sucedido, nadie ha seguido nuestro ejemplo. ¿Cómo se llamaba la agencia? Defoe. Como Alain Defoe. Ajá. Y Spin. Son encuestas de Defoe Spin. Y esas encuestas ¿Y qué tan certeras fueron esas encuestas? Pues en ese momento, que fue 2017, estábamos en el rango de lo que Oráculos, que era el poll de polls o las encuestas agregadas, estaban midiendo. Así que en realidad íbamos bien. Pero además, otra vez, está ahí para que cualquiera lo pueda analizar y pueda decir, ahí falta transparencia. Pero ahora, ese es el problema. Hay tantas encuestadoras, como te decía, en los estados donde hay elecciones para gobernadora o gobernador,
híjole, o sea, surgen encuestas en cualquier momento que dicen que van 60 arriba o que ganó el debate 6-1 o cosas así que dices, bueno, pues está bien, ¿no? Nada más como propaganda, mera propaganda. Hablas de los debates. Viene ya el tercero y último de los candidatos a la presidencia. Y digo los candidatos, aunque son dos candidatas y un candidato, porque pues, el genérico es como hablar de la especie humana, que incluye hombres y mujeres, aunque diga humana. De acuerdo. ¿No? Y en el caso de los candidatos, viene la última. ¿Cómo has visto las dos anteriores? Los dos anteriores. Fíjate, hay una cuestión interesante. El primer debate fue visto alrededor de 11 millones y medio de personas. Pero el segundo debate, que normalmente lo ven menos, ¿Lo vieron más? Lo vieron más y tiene el récord de más. Como 14, ¿no? Sí, decían que entre 14 y 16. Pues millones. Es un récord. Y eso me parece por el interés que ha generado la propia elección, lo cual nos lleva a un tercer debate que me parece tendrá números relativamente similares de interés. Pues alrededor de esa cantidad. Yo creo que los debates sí hay ganadores y perdedores. Todo tiene que ver con las expectativas, de qué se espera que suceda. ¿Y para ti quién ha ganado estos dos debates? El primer debate no creo que haya habido ganadora, más bien creo que hubo perdedora, y fue Xóchitl Gálvez, porque la expectativa estaba alta en el primero y no la cumplió. Pero justo esa derrota llevó a que en el segundo debate hubiera una expectativa aún más alta. Y esa expectativa sí se cumplió en el segundo debate. Y es por eso que prácticamente todos los columnistas y mesas de análisis la dan como ganadora a Xóchitl. Pero es todo siempre en función de las expectativas. Aún así, Luis, y aquí viene algo que no eres Walter Mercado, pero aún así tengo entendido que los debates no modifican la intención de voto de manera sustantiva. Pues depende. ¿Tú qué piensas? ¿De qué depende? Depende de qué tan efectivo sean las discusiones post-debate, es decir, los días posteriores al debate, donde la gente sí se entera en medios de comunicación, aunque no hayan visto el debate, quién ganó y por qué, o cómo, qué fue lo que pasó, y se hable de una discusión sobre cualquier tema. Yo creo que en este segundo debate, por ejemplo, los medios de comunicación destacaron que hubo enfrentamiento de tú a tú entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Y eso anima la atención. Pues de entrada parece que están parejas, aunque las encuestas digan que va 30 arriba, si dice se dan con todo, se dicen las dos, pues parece que está parejo. Como en una pelea de box cuando tienes que decidir, bueno, se dice por decisión de los jueces. Eso estuvo parejo, no importa si fue por poquito. Entonces esa historia genera todavía más interés, y debido a que en las elecciones mexicanas la ley es demasiado restrictiva respecto a lo que se puede hacer, decir, insultar, contrastar, como lo quieras definir, todo se reduce a los momentos del debate. Entonces, en otros casos, por ejemplo en Estados Unidos, los spots tienen peso, los anuncios, los negativos sobre todo, que es la gran mayoría. Pero en México, como eso es relativamente irrelevante, los momentos cumbres de la campaña son los debates. Entonces yo creo que sí hay una posibilidad. Y si además se genera esta percepción de una competencia cerrada rumbo al tercer debate, va a haber más gente. Y si en realidad, como decían, que las encuestas estaban a menos de 10 puntos entre las dos primeras, las dos punteras, pues la verdad es que lo que pierda una gana la otra. Sí. Y entonces si son 10 puntos... Aunque hay encuestas que le dan 20 y hasta 30 puntos a la doctora Sheinbaum. Que no se puede probar. Se probará el día de la elección. Exactamente, y ahí veremos cómo funcionan y cómo han funcionado esas encuestadoras en el pasado, ¿no? Pero a ver, Luis, yo creo que digamos, el atractivo a nivel nacional no solamente es la elección presidencial, sino lo que suceda en la conformación de la nueva legislatura, tanto diputados como senadores. Sí. ¿Cómo ves que puede, bueno, cómo pinta esto? Porque si Morena y sus partidos adláteres logran la mayoría constitucional, lo que viene es un cambio de país. Por supuesto. Por eso es tan importante esta elección y por eso es tan decisiva. Ante esta
situación, ¿tú qué piensas? Mira, en las últimas elecciones de 2000 para acá, los partidos del presidente, del que gana, han tenido más, han tenido un voto mayor en términos del número de diputados, por lo menos. No han tenido menos. La gente vota todo igual en México. El 85% de la gente vota parejo, todo igual. Y es por eso que ahora están llamando al voto parejo tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez. Es prácticamente el presidente tendrá apoyo en el Congreso igual o mayor de lo que obtuvo en términos de votos el número de diputados, además pues por la fórmula de asignación y todo. No había habido mayoría de ningún partido en los últimos años porque ningún presidente había tenido mayoría. Habían tenido 35, 40, en fin. Pero este presidente obtuvo 53. Y es por eso que obtuvo casi mayorías calificadas, incluso en las dos cámaras. Entonces, me parece que al haber nada más dos bloques, con un partido pequeño en medio, pues va a ser muy cercano. Quien gane va a tener muy cercana la mayoría absoluta. Pero en las cámaras. Entiendo que las sociedades, digamos, informadas procuran que haya balances en la conformación de los congresos. Tienes razón, pero fíjate en Estados Unidos qué pasa. La polarización genera que esto se divida además. Incluso en Estados Unidos, que es un ejemplo de balance entre presidentes, por ejemplo, republicanos y congresos demócratas, que es la combinación más frecuente, cada vez votan más hacia un lado o hacia otro gracias a la polarización. Y me parece que la polarización en México pues está en su nivel más alto histórico, ¿no? Pues ahí lo tienen. ¿Confías en que habrá una participación tumultuaria de más del 60% Sí. del padrón? Sí, sin duda. Precisamente porque es una elección cerrada, interesante e importante. Claro, la votación tiene que corresponder a la atención que han tenido cuando menos los debates presidenciales. Por supuesto. ¿No? Ahí está. Luis, te agradezco mucho. Al contrario, Carlos, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Me da mucho gusto volver a verte porque han pasado años que no hablaba con mi estimado y respetado Luis Estrada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y buenas noches.